Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, también ministro de Energía durante el gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, muy buenos días. Quisiéramos ante todo conocer su punto de vista sobre los intensos cambios que se han dado en el gabinete presidencial. El día de ayer hubo uno más en el delicado Ministerio del Ambiente y Agua. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Estamos presenciando cómo el gobierno del presidente Lenín Moreno se encuentra en un franco proceso de desbandada. Muchos de sus funcionarios, a pocas horas ya de la finalización de la gestión del presidente Moreno, están presentando sus renuncias, lo cual, sin lugar a dudas, no es una buena noticia porque complica la transición que debería ser lo más ordenada posible, porque no nos olvidemos que este no es un simple recambio de gobierno, sino que es una posibilidad que se abre para enfrentar una de las mayores crisis a las que está abocado el país. Y en esas condiciones, cuando los funcionarios comienzan a renunciar, el gobierno está prácticamente paralizado, una Asamblea Nacional que no tiene ninguna credibilidad, no estamos preparándonos para esa transición tan necesaria, puesto que además las condiciones del proceso electoral dejan mucho que desear. No solo es un tema de quién pasó y cómo pasó a la segunda vuelta electoral, sino que es la persona o las personas que estarían ya en la papeleta final para el día 11 de abril, cargan con un elevado peso de falta de confianza, falta de credibilidad, falta de transparencia en el proceso. Y eso es todo esto, con la salida de los ministros, con la incapacidad de dar paso a una transición adecuada, un elemento de enorme preocupación. Economista Acosta, muy buenos días. ¿Cuáles serán las consecuencias justamente de todo lo que usted, de esta lectura, de este panorama que usted acaba de hacer a corto, mediano y largo plazo en el próximo gobierno? El 11 de abril estaremos ya en una segunda vuelta electoral. Esto sin duda alguna va a afectar la legitimidad que pueda tener el próximo gobierno. Además se suma la posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de desconocer al próximo gobierno porque entraría luego de un proceso que no cumplió con todas las expectativas y sobre todo con esta necesidad de transparencia que exigía el gobierno, y cuánto esto podría influir en la gobernabilidad que pueda tener. Bueno, sin lugar a dudas, el fantasma del fraude está rondando en el país. Esto creo que debió haber sido comprendido con suficiente responsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero no, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral han respondido sin lugar a dudas a los intereses, a las presiones quizás de aquellos partidos políticos que respaldan las candidaturas de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso. De otra manera, no se entiende una suerte de coincidencia que existe de parte de estas dos fuerzas para dar paso al recuento de los votos que fue solicitado por el Pachacuti y por el candidato Yacu Pérez. Es un hecho que llama la atención y el asunto se complica muchísimo más cuando hubo ya un acuerdo previo apegado a lo que manda el Código de la Democracia en su artículo 141 para poder transparentar los resultados electorales. No nos olvidemos que el día viernes 12 de febrero se sentaron libremente, voluntariamente, los dos candidatos, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, con el Consejo Nacional Electoral y la presencia de toda la ciudadanía para transparentar los resultados, por lo menos en toda la provincia del Guayas y en el 50% de urnas de 16 provincias adicionales. Eso está claramente estipulado en el Código de la Democracia, en su artículo 141, que faculta al Consejo Nacional Electoral a realizar todas las verificaciones y todas las comprobaciones que estime necesario. Y además se podría haber dado paso al conteo manual de votos como se establece en el artículo 25, numeral 7 del mismo Código de la Democracia, que es la ley de las elecciones. En ese escenario, sorprende el hecho de que Guillermo Lasso, que aceptó libremente ese diálogo y
estuvo de acuerdo en que se dé paso a esa solución planteada del recuento total de votos en la provincia del Guayas y del 50% en otras provincias, a último momento se haya retirado. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener claridad para poder analizar este momento que está viviendo el país. No nos olvidemos que adicionalmente hay esta suerte de coincidencia en oponerse al recuento de votos por parte de Arauz y de Lasso, que optan por una posición antidemocrática que impide transparentar el proceso electoral. Esto es un asunto que es sumamente preocupante y grave, como ya dije al inicio, sobre todo en la actual coyuntura de crisis mayúscula que está atravesando el país en todos los órdenes, porque no solo es una crisis sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica, es inclusive una crisis política, porque reclamar transparencia no es golpismo, por el contrario, reclamar transparencia es lo mínimo que se puede hacer para garantizar un proceso democrático confiable. Y en ese escenario resulta que es evidente que una respuesta como la que están planteando desde diversos sectores del país, no solo la CONAIE, de avanzar hacia un voto nulo, es una opción democrática digna de ser considerada. Economista Costa, en algún momento en las últimas semanas usted abrigó esperanzas de que vaya a ser auditado el sistema de escrutinios, que algo de luz, algo de certeza para los ecuatorianos se hubiese permitido. Bueno, uno nunca pierde la esperanza, Gustavo. Siempre hay esa expectativa de que se pueda dar paso a una transparencia, que es lo mínimo que debe existir en un proceso electoral. Eso es lo que no se pudo hacer. También he visto con enorme preocupación esa coincidencia nuevamente de las candidaturas de Arauz y Lasso para oponerse a la auditoría del sistema informático electoral impulsado desde la Contraloría. Inclusive ha habido oposiciones a la investigación previa que inició la Fiscalía General del Estado por un presunto fraude electoral. Ha habido toda una serie de maniobras para impedir que se transparente el proceso electoral. Y eso es lamentable y eso es preocupante. La argolla en el poder, en la cual están representados correístas, socialcristianos, lacistas y otros grupos poderosos, está bloqueando la transparencia. Y en ese escenario yo creo que es fundamental que sigamos haciendo un reclamo democrático, cerrando la puerta a cualquier intentona golpista, Gustavo, porque un golpe de Estado no puede ser tolerado de ninguna manera y tampoco se puede decir que pedir transparencia es un acto de golpismo. Eso de ninguna manera, todo lo contrario. Hay que respetar la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Quisiera volver al tema de los cambios en los ministerios, en el gabinete del presidente Paulo Proaño, el ministro de Ambiente y Agua, que estaba encargado en esa posición, renunció el día de ayer, y en forma paralela la Cámara de Minería de Ecuador ha publicado un boletín de prensa que lo ha divulgado a través de las redes sociales rechazando amenazas. La Cámara de la Minería dice que considera que hay una amenaza que se está fraguando en la Asamblea Nacional, algunos de cuyos miembros están proponiendo reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Señalan que se considera esta una intención de dar un golpe mortal a la minería metálica en Ecuador, ya que el proyecto de reforma a la Ley de Recursos Hídricos, que está listo para segundo debate en la Asamblea, contempla conceptos como impactos a perpetuidad e incertidumbre irresoluble. Cabe indicar que este proyecto de ley ha venido siendo impulsado por otra asambleísta de la ciudad de Cuenca, la doctora Gloria Astudillo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, economista Costa. Empezaría señalando con absoluta claridad que esa declaración de la Cámara de la Minería del Ecuador es una suerte de intento de que los pájaros disparen contra las escopetas. Ellos reclaman seguridad jurídica cuando el proyecto minero en general, toda la propuesta minera en general, no parte de una base constitucional y jurídica. Este es el punto que no se quiere aquí analizar. Si se cumple el mandato minero del 18 de abril del año 2008, están prohibidas
todas las actividades mineras en zonas de recarga hídrica, en lagunas, en ríos, en páramos, en humedales, en manglares. No puede haber minería. Ese sería el primer punto. El segundo punto fundamental, la misma ley de minería vigente en la actualidad nació sobre bases de inconstitucionalidad. Uno, el irrespeto al mandato minero, que es una suerte de ley orgánica que no puede ser afectado por una ley ordinaria, y dos, porque no hubo la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas como manda la Constitución. Tan es así, Gustavo, que la misma Corte Constitucional de Transición reconoció esa inconstitucionalidad y sin empacho alguno dijo que se tomará en cuenta en las próximas leyes, pero la ley de minería surgió sobre bases de inconstitucionalidad. Y luego tenemos un problema muy serio en prácticamente todos los proyectos mineros que no han realizado la consulta previa, libre e informada, cómo se establece en la Constitución y cómo se establece también en el convenio 169 de la OIT, que es el que norma este tipo de actividades. No nos olvidemos que ese tipo de convenios que tienen que ver con derechos humanos forman parte de la Constitución de Montecristi. Yo pondría ahí un tema adicional que no queremos analizar con detenimiento: el incumplimiento permanente del artículo 408 de la Constitución. Todos los proyectos mineros ya anticipan, si no lo están haciendo ya, una violación abierta del artículo 408 de la Constitución, que prohíbe que el Estado tenga una participación menor al 50% de los beneficios de las empresas mineras. Estos son temas que hay que discutir. Aquí los que están poniendo en riesgo la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, son los empresarios mineros en contubernio con el poder jurídico, el poder político de los gobiernos anteriores, el del correísmo y del morenismo. Y frente a esto no vemos un posicionamiento claro de ninguno de los dos candidatos que parecen ya finalistas para el próximo 11 de abril. Aquí cabe preguntarse, no se requiere ser muy perspicaz, ¿por qué tanta alarma sobre un cambio en esta ley que llama a la responsabilidad ulterior de las compañías mineras? ¿Por qué temer si es que dicen y aseveran que se utilizará minería responsable? Así es, exactamente, esa es una de las preguntas de fondo. La Constitución establece con claridad el principio precautorio. Las empresas tienen que demostrar de que no van a ocasionar daños permanentes, daños que van a dejar tremendamente afectado el suelo, el agua y el aire y las condiciones de vida de la población. Es un principio de la Constitución. Yo saludo que el asambleísta de la SUAY esté impulsando esta reforma en la ley, porque es una manera de recuperar todos los derechos que están siendo violentados, sobre todo desde cuando el gobierno de Correa impuso a sangre y fuego la minería en el país. Otro tema relacionado también con el medio ambiente, economista Costa, y en el cual gratamente hemos conocido que una hija suya está investigando este tema. Quisiéramos su punto de vista sobre la depredación que ha sido denunciada por muy importantes diarios en el mundo, entre ellos The Guardian y otras publicaciones de prestigio, sobre una depredación que está sufriendo el oriente ecuatoriano, no por mineros, por madereros, sobre todo empresas chinas que han decidido explotar balsa de una manera indiscriminada en el oriente de Ecuador. Bueno, mire, ese es un tema dramático. Esa es una situación sumamente compleja que viene atado a una propuesta que es loable, es interesante. En el mundo se conoce que no podemos seguir quemando todas las reservas de combustibles fósiles que existen. Me refiero a petróleo, a carbón, a gas. Y es que no queremos seguir calentando la atmósfera y volviendo invivible el planeta para los habitantes, para los seres humanos y para miles y millones de especies de seres no humanos. Ese es un reclamo fundamental. Y entonces se está dando paso a lo que se conoce como el uso de las energías alternativas. Pero algunas de esas energías alternativas se sustentan, por ejemplo, en este caso concreto, en una masiva explotación del palo de balsa que se utiliza como alma, mezclada con resinas, como alma de los rotores para generar energía eólica. Entonces, para resolver un problema se está generando otro problema. Y lo mismo sucede
cuando, por ejemplo, para dar paso a la construcción de automóviles eléctricos se está demandando litio, se está demandando coltán, se está demandando una cantidad de tierras raras, lo que aumenta las presiones destructivas que provoca la megaminería en el planeta. Es entonces fundamental que seamos responsables frente a estas cuestiones. No se olvide que el año pasado el incremento de las exportaciones de palo de balsa a China creció en cerca de un 300%, que eso es una cifra impresionante, si no mucho más. Y eso ocasiona, y esa es la denuncia que hace en este video, que me entiendo, se refiere Gustavo, a comunidades, está afectando a los bosques amazónicos, a los bosques en otras partes también de la costa ecuatoriana, y pone en grave riesgo el equilibrio ecológico. Economista Costa, en otro tema también que tiene que ver ya con Cuenca estrictamente y la consulta popular que se llevó a cabo de forma paralela con las elecciones generales, en las que el sí a favor del agua triunfó de forma importante con 80% en promedio en las cinco preguntas. Sin embargo, continuamos escuchando a través de los diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales, redes sociales, YouTube, etcétera, una campaña intensiva por parte del sector minero, dando a conocer a la ciudadanía de que los proyectos que actualmente están operando, y quizás los más grandes, los que más nos preocupan, tanto el de Río Blanco como el de Loma Larga, no tendrían ninguna incidencia luego de la votación de la consulta popular. Debemos cuestionarnos, debemos preguntarnos si lo que se viene ahora, luego de esta importante decisión de los cuencanos y las cuencanas, es una guerra legal. Bueno, va a haber un conflicto legal, sin lugar a dudas, pero esto es una cuestión política. Me parece que las empresas mineras, al desconocer la voluntad popular expresada en las urnas mayoritariamente el día domingo 7 de febrero, lo que están es violentando ese pronunciamiento de la ciudadanía del Cantón Cuenca, y eso debe ser intolerable. Debe haber ya una expresión clara, categórica, de quienes han impulsado esta consulta popular, empezando por la municipalidad y por supuesto por el Cabildo del Agua, rechazando todos estos intentos que pretenden echar por los suelos una decisión popular. Esto creo que es un asunto que tiene que ser enfrentado con absoluta claridad, y esa debería ser, por ejemplo, una de las preguntas que se debe plantear a los finalistas en la segunda vuelta electoral, porque no se puede desconocer una manifestación tan clara, tan categórica del pueblo de Cantón Cuenca, y además que tiene un enorme respaldo en muchas otras regiones de la provincia. No nos olvidemos que ya hace casi 2 años, un 24 de marzo, en el año 2019, una votación similar de mucha importancia en el Cantón Girón prohibió la actividad minera en el páramo de Quinzacocha. Yo creo que son una serie de manifestaciones que tienen que irse sintonizando y que tienen que hacer realidad una propuesta de rescate de la naturaleza y de rescate de los derechos de las comunidades ante las presiones de los mineros. Los mineros reclaman muchas veces seguridad jurídica, pero son los primeros en afectar la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no es solo para las empresas, no es solo para los inversionistas. La seguridad jurídica es para las comunidades, para la naturaleza, para el Estado, para los gobiernos autónomos descentralizados. En definitiva, la seguridad jurídica es integral, y así está concebida en la Constitución de Montecristi. Una pregunta final, economista Costa, volviendo al ámbito de la política, una inquietud, un dilema que tenemos muchos ecuatorianos. El voto nulo en la segunda vuelta, ¿qué resuelve? Que no sea facilitar un nuevo triunfo del correísmo. Mire, en primer lugar, me parece a mí que ya deberíamos superar aquella visión que está dominando en la sociedad ecuatoriana, que divide a la ciudadanía, a los electores y a las electoras entre correístas y no correístas. Pero es que hay solo dos opciones, economista Costa, y la una es correísta y la otra es no correísta. Lamentable para el país. Lamentable para el país. Yo diría que ese es uno de los asuntos donde nosotros tenemos que estar muy claros y rechazar de plano
esa visión de que quiere hacernos ver que los correístas para unos son los buenos y que los anticorreístas para los correístas son los malos y viceversa. Eso no es así, y el enfrentamiento del país no está entre correístas y anticorreístas. Ese planteamiento, esa visión es causante de muchas dificultades, de muchos problemas, es responsable de esa neblina que está cubriendo el escenario nacional, porque hay otros problemas muchísimo más complicados, muchísimo más graves. En ese contexto, levantar la tesis del voto nulo que surge ante el rechazo de transparencia impulsado por los dos grupos, tanto por Lasso como por Arauz, es una forma de democracia. Nos garantiza la posibilidad de avanzar con la posibilidad, disculpe la redundancia, de poder incluso anular las elecciones, porque no nos olvidemos que en el artículo 147 de la Constitución, del Código de la Democracia, 147 del Código de la Democracia, se establece la posibilidad de realizar nuevas elecciones cuando los votos nulos superan a los votos alcanzados por los... Pero ¿no piensa usted, economista Costa, que pensar que se dé esa posibilidad es una utopía? Gustavo, puede ser una utopía, pero es una forma de ser coherente. No podemos ser copartícipes de un proceso que viene cargado de fraude. El artículo 147 de la Constitución, del Código de la Democracia permite declarar la nulidad de las elecciones cuando los votos nulos superan a los votos de la totalidad de los candidatos o candidatas que están interviniendo. En ese escenario, me parece que inclusive es una manera de rechazar lo que estamos viviendo y de prepararnos para enfrentar cualquier gobierno que tengamos en los próximos meses. La situación del país es muy compleja y no es tiempo para simplemente hacer aquí un juego electoral simbólico, sino un ejercicio democrático que rescate todos aquellos planteamientos fundamentales que empiezan, en el caso del Cantón Cuenca, con la consulta popular para proteger los páramos. Yo anoto entonces eso como algo indispensable y necesario en un esquema en el que el país lo que requiere es transparencia, compromiso y decisión para, a través de la expresión democrática consolidada de un voto nulo, exigir respeto en las urnas hacia el futuro y tener la posibilidad de enfrentar a cualquiera de los que sea ganador, que a mi modo de ver no representa una real alternativa de cambio en el país. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es